extranjera. Eres una nuera. No, no eres mi familia. Esas palabras se deslizaron de los labios de mi suegra, Susan, mientras estábamos en un restaurante durante nuestras vacaciones. Te dije que este es un viaje familiar, dijo, con un tono despectivo que cortaba como un cuchillo. Por supuesto que no hay asientos para ti aquí. ¿De verdad creías que eras parte de esta familia? ¿Qué piel tan gruesa tienes? Ni siquiera calificas como una sirvienta decente, y aún así traes vergüenza con tu presencia. Yo, Katy, la extraña, en cuestión, me senté en silencio mientras el ambiente se cargaba de tensión. Fui yo quien había organizado este viaje de otoño, quien había reservado los vuelos, investigado los destinos y asegurado que todo estuviera en orden. Y ahí estaba ella, mi suegra, balbuceando y criticándome sin un ápice de gratitud. Respiré hondo, tratando de controlar el nudo que se formaba en mi garganta. Me levanté de la mesa con calma, ocultando mi decepción. Había esperado tanto de este viaje, imaginando momentos felices y recuerdos compartidos. Nunca imaginé que terminaría así. Susan, quien parecía disfrutar de su posición de autoridad, no sabía que el karma la estaba esperando. Más tarde esa misma tarde, mientras caminábamos por un mercado local, una serie de pequeños incidentes parecieron hacerle pagar por su actitud. No podía evitar sentir que el destino tenía su forma peculiar de ajustar las cuentas. Soy Katy, una esposa trabajadora y común. Mi esposo, Mark, y yo hemos estado juntos por 9 años, contando los 4 que compartimos en la universidad. Nos casamos poco después de graduarnos, llenos de ilusión y planes para el futuro. Pero con el tiempo, la rutina hizo lo suyo. Estar con alguien durante tanto tiempo te deja ver las grietas, los pliegues en la relación. No es que estuviéramos en crisis, pero la chispa que alguna vez nos unió parecía haberse apagado. Al principio, Mark era todo cortesía y gestos considerados, pero tras el matrimonio, todo cambió. Su visión de las responsabilidades domésticas se reducía a cosas de mujeres. Su rutina era una repetición de ducharse, cenar y dormir entre semana, y pasar los fines de semana tirado en el sofá jugando videojuegos. Yo también trabajaba, y esperaba que compartiera más las responsabilidades del hogar. Al principio discutíamos por ello constantemente, pero con el tiempo me di por vencida. Llegué a convencerme de que era mejor hacerlo yo misma que esperar ayuda que nunca llegaría. Supongo que muchas parejas terminan siendo como nosotros, atrapadas en la monotonía, con sueños compartidos convertidos en recuerdos borrosos. El mundo puede estar esforzándose al máximo para promover la igualdad de género, pero si miras más de cerca, al nivel familiar, es una historia completamente diferente. Yo, sinceramente dudaba que algo así pudiera cambiar en décadas. De todas formas, la pereza de mí que era solo un problema menor en comparación con el verdadero desafío, Susan, mi suegra. Ella no vivía con nosotros, pero su presencia era constante, nos llamaba a menudo, aparecía sin previo aviso, y siempre encontraba una razón para delegarme alguna tarea. No lo hacía porque quisiera pasar tiempo de calidad con nosotros o porque buscara ser parte de nuestra vida. No, siempre había una intención detrás de sus visitas, hacerme responsable de algo que no tenía nada que ver conmigo. Por ejemplo, lidiar con trámites engorrosos relacionados con el gobierno, organizar viajes a los que ella ni siquiera planeaba ir, o algo tan absurdo como invitarme a pasar un día entero limpiando su casa a fondo. Sí, un día de limpieza, para su aire acondicionado, el baño, la cocina, lo que se te ocurra. Pero, claro, ella no estaba allí para ayudar, todo recaía sobre mí. A eso se sumaban otras tareas: registrar su teléfono, contratarle un proveedor de internet, emitir tarjetas de crédito a mi nombre e, incluso, servir de chofer o de enfermera para cuidar a su madre cuando ésta enfermó. Por suerte, nunca interfirió con mis horas de trabajo, pero no dudaba en arruinar mis momentos privados con algún favor urgente o algún capricho que debía atender. Mark, mi esposo, me contó una vez que su madre había crecido en una familia adinerada. Durante su infancia, disfrutó de una vida privilegiada, un negocio familiar exitoso, una gran propiedad y niñeras que atendían todas sus necesidades. Sin embargo, con el tiempo, la fortuna de la familia se desmoronó debido a los cambios en el mercado, y su estilo de vida dio un giro drástico. A pesar de todo, Susan nunca dejó atrás los hábitos egoístas que adquirió en su niñez. Lo que más me frustraba no era tanto lo que Susan hacía, sino lo que Mark no hacía. Nunca se plantó frente a ella ni intentó detener su abuso hacia mí. Él lo justificaba con frases vagas, diciendo que ella siempre había sido así, como si su comportamiento fuera inmutable. Tal vez fue culpa mía por no haberla confrontado antes, por ceder una y otra vez en un intento de mantener la paz familiar. Pero yo no era una sirvienta. Hubiera sido más llevadero si al menos hubiera recibido una palabra de agradecimiento. Al principio, sí lo hacía,
pero con el tiempo dejó de molestarse siquiera en fingir. Susan se acostumbró a chasquear los dedos y verme moverme según sus deseos. Si algo no salía como quería, aunque no tuviera absolutamente nada que ver conmigo, encontraba la manera de hacerme responsable. Una vez, se quejó del clima durante un viaje que yo había organizado cuidadosamente, algo tan fuera de mi control, y aún así, yo fui la receptora de sus críticas. Era como si llevara un aguijón dentro, uno que estaba siempre listo para picar. Susan nunca tomó la iniciativa de hacer algo por su cuenta, y yo era la que terminaba pagando las consecuencias. Pagar su tarjeta de crédito y sus facturas telefónicas se había convertido en una tarea recurrente. Si no la instaba constantemente, simplemente lo dejaba pasar. Y a veces, con el ritmo de mi vida, me olvidaba por completo. No podría decirte cuánto dinero le he patrocinado a lo largo del tiempo. Intentaba, en vano, idear maneras de evitar sus constantes demandas sin provocarla. Pero, como siempre, Susan no se detenía. Un día, me llamó para pedirme otro favor. Hola, Katy, quiero organizar un viaje familiar al extranjero. ¿Puedes hacerlo lo antes posible? Apenas contesté el teléfono, ya estaba soltando su lista de exigencias. El destino es Barcelona, una semana, somos 5 personas. Necesito vuelos en clase ejecutiva, y asegúrate de reservar un restaurante específico que me gusta. El resto de los detalles los dejo en tus manos. Así de egoísta. Ni siquiera me preguntó si podía tomarme una semana libre del trabajo. ¿Y Mike? ¿Cómo iba a saber si él y yo podríamos coordinar algo así en tan poco tiempo? Cuando intenté explicárselo, su respuesta me dejó helada. ¿Por qué deberías obtener la aprobación de tu empresa para un viaje familiar? Deberías priorizar a tu familia por encima del trabajo. Mike ya está de acuerdo. Luego, sin esperar una respuesta, me colgó. ¡Qué molestia! Este era el problema más grande de todos. Si no seguía su plan, temía las consecuencias. Hasta ahora, sus críticas y humillaciones me habían dejado llena de arrepentimientos, pero me preguntaba si su comportamiento se volvería aún más descarado. No tuve otra opción que organizar el viaje, aunque la idea me molestara profundamente. Sin embargo, no todo era malo. Después de todo, iba a Barcelona. Nunca había viajado al extranjero, y eso me emocionaba. Pedí tiempo libre en el trabajo, y aunque mi jefe se mostró reacio, me dio el visto bueno porque era temporada baja. Pasé toda una mañana revisando cuidadosamente las atracciones turísticas, reservando vuelos, el hotel y ese restaurante que Susan quería. Me aseguré de que todo fuera perfecto, para que no tuviera motivos de queja. Finalmente, llegó el día del viaje. Éramos 5, Susan, su esposo John, su hermana Ann, Mike y yo. Había hablado un poco con Ann antes, pero nuestra relación era tan superficial que era casi como si fuéramos desconocidas. Desde el momento en que llegamos al aeropuerto, Susan dejó claro su papel como directora autoproclamada del grupo. Me ordenó cargar su equipaje y el de Ann, además del mío. Terminé llevando 3 maletas para un viaje de una semana. Caminaba con dificultad, tratando de seguir el ritmo del grupo. Mi espalda dolía, mis brazos estaban entumecidos y mis manos ocupadas. Ni siquiera podía limpiarme el sudor de la frente. Finalmente, no pude resistir más y me volví hacia Mike. Oye, cariño, toma el equipaje de tu mamá o tu tía, por favor. Me miró con una expresión de disgusto, pero extendió las manos de mala gana. Justo cuando estaba a punto de pasarle una de las maletas, algo en su actitud me detuvo. Desde el frente del grupo, Susan llamó a Mike con una voz firme y autoritaria. Mike, ¿no crees que este es un viaje familiar? Eso significa que no deberíamos trabajar. No necesitas ayudarla. Su tono lo dejó claro, no me consideraba parte de la familia. Sus palabras me hirieron más de lo que quería admitir. John y Ann, que iban caminando junto a nosotros, desviaron rápidamente la mirada. Probablemente se sintieron mal por mí, pero nadie quería enfrentarse a una Susan molesta. Mike, por su parte, no mostró ningún tipo de apoyo. En cambio, me miró con una expresión burlona y dijo: ¿De verdad crees que voy a cargar tu maleta? ¿Pareces incapaz? Ese comentario fue la gota que colmó el vaso. Alcé la voz sin poder contenerme, lo que atrajo la atención de los extraños que pasaban cerca. Algunos nos miraron con curiosidad, otros se rieron, y el momento me hizo sentir completamente avergonzada. Con el rostro encendido de vergüenza, bajé la cabeza y seguí cargando el equipaje sin decir una palabra más. Finalmente, después de registrarnos en el aeropuerto, me libré de mi trabajo de cargar maletas. La clase de vuelo, tal como Susan había exigido, era business. Los asientos estaban organizados en una cómoda configuración 1 a 1, con suficiente espacio como para relajarse. Aún así, mientras me acomodaba,
No podía evitar preocuparme por el costo del viaje. ¿Habrían pagado Susan y los demás su parte? En ese momento ya era demasiado tarde para pensar en eso, así que descarté la idea. Nuestros asientos estaban organizados de forma peculiar. Susan y Anne estaban juntas, mientras que John, Mike y yo ocupábamos una fila con un extraño sentado al final. Era inevitable que, siendo 5, alguien quedara fuera de lugar. Por supuesto, yo terminé siendo esa persona. A decir verdad, no me importaba demasiado. Al menos en el avión, Susan no podía pedirme nada, y Mark se quedó dormido apenas el avión despegó, como si nada de lo ocurrido le afectara. Así que tuve un vuelo de 10 horas casi completamente sola, sin nadie con quien hablar. Sin embargo, al llegar a Barcelona, mi humor cambió instantáneamente. El aire extranjero tenía un aroma distinto, lleno de promesas de algo nuevo y emocionante. Por un momento, olvidé la tensión del viaje y me dejé llevar por la emoción de estar en un lugar completamente desconocido. Desafortunadamente, esa emoción duró poco. Cuando recogimos nuestro equipaje, Susan y Anne volvieron a delegarme la carga de sus maletas, y el peso, tanto físico como emocional, recayó una vez más sobre mí, a pesar de lo molesta que me sentía. Decidí mantener la calma. Era el primer día, y lo último que quería era arruinar el viaje con una discusión. Con esos pensamientos, nos dirigimos al restaurante que Susan había solicitado con tanto esmero. Sin embargo, no podía entender por qué no habíamos dejado las maletas en el hotel antes. Parecía que, para Susan, las cosas siempre tenían que hacerse a su manera, sin importar la lógica detrás. Y allí estaba yo, sentada en la mesa de un restaurante en Barcelona, agotada y frustrada, preguntándome si el resto del viaje sería igual de difícil. Entré al restaurante aliviada, creyendo que al menos por un rato me liberaría del trabajo de carga. Sin embargo, mi entusiasmo se desvaneció en cuanto vi a Susan agitando la mano hacia alguien. Seguí su mirada y vi a un hombre, aproximadamente de su edad, sentado en nuestra mesa reservada. Me desconcertó, no tenía idea de quién era ni por qué estaba allí. Susan se acercó con una sonrisa. Tom, ¿cómo has estado? Hace tanto tiempo. Escuché el nombre y lo reconocí de conversaciones anteriores, aunque nunca lo había visto antes. Me presenté educadamente. Hola, soy Katy, la esposa de Mike. Un placer conocerte. Tom, tras un breve momento de confusión, me devolvió una sonrisa amable. Soy Tom, el hermano de Susan. He vivido aquí en Barcelona por mucho tiempo, por eso nunca nos habíamos conocido. Pero no te sientas incómoda, ahora somos familia. Parecía una persona agradable, una gran diferencia con Susan. Sin embargo, algo no cuadraba. Si Tom iba a unirse a nosotros, el número de reservas debería haber cambiado. Susan, si sabías que Tom se uniría, deberías habérmelo dicho para ajustar la reserva, le dije con calma. Susan, con aire despreocupado, respondió, no creo que haya problema en agregar uno más. Siéntate aquí. Al ver su actitud tan confiada, insistí. Susan, el problema no es ese. Mira, somos tú, John, Tom, Mike y yo. Somos 6, pero la mesa solo tiene espacio para 5. Susan me miró con una expresión mezcla de burla y paciencia fingida. Finalmente dijo. Katy, ¿realmente crees que hay un asiento para ti? Este es un viaje familiar. ¿De verdad pensaste que eras parte de esta familia? Solo eres una guía. Ni siquiera calificas como sirvienta. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Había organizado este viaje, cargado maletas y hecho todo lo que Susan me había pedido, y aún así me trataba como si no valiera nada. Mark, ¿puedes decir algo? Somos marido y mujer. ¿No significa eso que soy parte de esta familia? Le pregunté, buscando apoyo. Mark frunció el ceño, incómodo. No quiero involucrarme en esto, respondió, antes de añadir, claro, somos familia tú y yo, pero mi relación con mi madre es diferente. Además, ya sabes que este viaje es más para ellos. Su respuesta me dejó atónita. ¿De verdad creía que mi papel era el de una simple acompañante? Susan, como si nada hubiera pasado, continuó, ya que lo sabes, cumple con tu deber, encuentra un taxi, lleva todo nuestro equipaje al hotel y vuelve cuando terminemos de comer. Haz lo que quieras mientras tanto. Esa indiferencia, esa certeza de que obedecería sin quejarme, fue demasiado para soportar. No había ni una pizca de respeto ni reconocimiento en ninguno de ellos. Miré a los demás, esperando que alguien dijera algo, pero John, Anne y hasta Tom permanecieron en silencio, sin intervenir. No puedo más, arreglen sus cosas solos. Tienen a Tom, que vive aquí, así que pueden arreglárselas sin mí, dije, con una mezcla de dolor y determinación. Me di la vuelta y comencé a caminar hacia la salida.
espera un minuto. ¿Qué pasa con nuestro equipaje? Al menos llévalos al hotel, gritó Susan desde atrás. No respondí. Tomé un taxi y me dirigí al aeropuerto. Durante el trayecto, reservé un vuelo de regreso. Mientras esperaba mi vuelo, me senté en una esquina y rompí a llorar. Las lágrimas no cesaban. Mi corazón estaba roto, y aunque notaba que las personas alrededor me miraban con incomodidad, no me importaba. Por primera vez en mucho tiempo, me permití sentir todo el dolor que había estado reprimiendo. Mi teléfono comenzó a sonar. En ese momento, no estaba de humor para hablar con nadie, así que lo ignoré, pero las llamadas no paraban. Finalmente, lo contesté con un suspiro de resignación. Era Mike. Por un instante, pensé que tal vez quería disculparse, pero claro, eso era demasiado pedir. Oye, ¿puedes volver lo antes posible?, dijo con un tono urgente. Tom se enojó con mi mamá, se fue del restaurante y nos echaron. No sabemos qué hacer ahora. La familia debe ayudarse entre sí, así que, por favor. Al parecer, Tom había mostrado ser un hombre decente, tal como esperaba. Intrigada, le pedí más detalles. Tom no toleró la actitud de Susan y Mark hacia ti, les gritó. Dijo que estaba disgustado y que no quería pasar más tiempo con ellos. Después, simplemente se marchó, pero no solo eso. El personal del restaurante también nos pidió que nos fuéramos por causar problemas y armar un escándalo. Ahora no sabemos qué hacer ni a dónde ir. Mientras hablaba, sentí una extraña mezcla de emociones. ¿Cómo habían llegado hasta el restaurante desde el aeropuerto? Ah, sí, porque yo había organizado todo, aunque nunca había estado de vacaciones en el extranjero. Mis viajes de negocios a países de habla hispana me habían dado la experiencia y los conocimientos necesarios para desenvolverme con soltura. Sin mí, estaban perdidos. De repente, mi dolor y desesperación comenzaron a disiparse. Esto era karma en acción. Decidí contestar, pero no con la respuesta que Mike esperaba. El hotel se llama ABC y está a unos 20 minutos en taxi desde donde están. Lo dije en español a propósito. ¿Qué? No entiendo. Hablo inglés. ¿Qué estás diciendo?, respondió Mike, desesperado. Te estoy diciendo que esto es lo que pasa cuando no te preparas para un viaje en el extranjero, le dije, esta vez en inglés, con un tono frío. Ustedes dejaron claro que yo no soy parte de su familia, así que no me importa lo que les pase. Mientras hablaba, Mike comenzó a gritar histéricamente, lanzando acusaciones sin sentido. Luego Susan tomó el teléfono. Katy, Marcus está haciendo lo mejor que puede, pero, ¿por qué no lo estás ayudando? Una esposa debe ser devota a su marido. Regresa y cumple con tu deber como esposa. Susan estaba furiosa, pero sus palabras no significaban nada para mí, aunque hablábamos el mismo idioma. Sabía que jamás llegaríamos a entendernos. Era una pérdida de tiempo. Piérdete, Susan, dije tranquilamente en español, antes de colgarle. Inmediatamente después, me aseguré de cortar el acceso de Susan a la tarjeta de crédito que yo había incluido en la planificación del viaje. Epílogo. Susan y compañía deambularon por Barcelona, tratando de resolver sus problemas. Finalmente, conocieron a un supuesto guía que hablaba inglés y que prometió ayudarlos. Lo que no sabían era que se trataba de un estafador. Durante su tiempo con él, fueron víctimas de carteristas y múltiples engaños. Para colmo, casi todo el dinero que llevaron consigo se agotó. Me alegré mucho de haber cancelado la tarjeta de crédito de Susan. De regreso en casa, dejé mi anillo de bodas y los datos de mi abogado de divorcio en la casa donde vivía con Mike. También busqué un abogado experimentado para manejar el caso. Cuando enfrenté a Mike con la solicitud de divorcio, me sorprendió lo rápido que aceptó. Su situación era un desastre. Había perdido una gran cantidad de dinero en el viaje. Había dejado su trabajo para participar en esta absurda vacación familiar. Y no tenía medios para contratar a un abogado para sí mismo. Susan, al parecer, lo convenció de que todo estaría bien. Puedes encontrar un trabajo cuando regreses. Incluso si pierdes a Katy, puedes ser un esposo que se queda en casa. Lo importante es que este viaje familiar ha sido inolvidable. Inolvidable, sí, pero no por las razones que ella pensaba. Gracias a su necedad y a mi determinación, pronto me convertí en una mujer libre. Mike, por su parte, perdió la mayoría de sus bienes debido al acuerdo de pensión alimenticia y la división de propiedades. Ahora trabajaba como un burro para intentar salir adelante. Y yo, finalmente, podía empezar de nuevo. Susan siempre había dependido de mí para manejar todo tipo de trámites y gestiones, desde pagos de tarjetas de crédito hasta la organización de impuestos. Yo era quien mantenía todo en orden. Ahora que ya no estoy a su lado, se encuentra completamente perdida. Sin mi ayuda,
Comenzó a retrasarse en los pagos de sus tarjetas de crédito y quedó atrapada en una montaña de deudas. Los impuestos, por supuesto, también quedaron desatendidos. Poco a poco, su vida empezó a desmoronarse. Era cuestión de tiempo para que todo colapsara por completo, como un castillo de naipes al que le quitan su base, y aunque quizá todavía no lo sabía, el final estaba más cerca de lo que ella imaginaba.